Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga, un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM y también saludamos a todo el auditorio de las estaciones que estarán transmitiendo este programa. Saludamos a todo nuestro auditorio que nos sigue a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en nuestro canal Raúl Sarmiento y también en nuestro Facebook El Arrebatamiento. Noticias importantes. Vámonos a la información. Inundaciones en China. Qinzhou bajo el agua por lluvias extremas que rompen récords en 8 horas. Provocaron inundaciones donde el agua cubrió calles, afectó viviendas, complicó la movilidad de miles de personas, donde muchos consideran que esto fue un diluvio. Según los datos meteorológicos, Qinzhou recibió 273 milímetros de lluvia en solo 8 horas, una cifra que triplica el umbral considerado como tormenta extrema. Para que ya triplique ese nivel considerado como tormenta extrema, pues con estas imágenes podemos ver cómo ese récord rompió el triple de una tormenta extrema. Tan fue la intensidad que por momentos se registraron picos de hasta 160 milímetros por hora, un nivel inusual, incluso para zonas propensas a lluvias intensas. Con esto nos debe de quedar muy claro que el clima extremo se vive ya en todo el mundo, no solo con lluvias extremas, también con el calor extremo, que es un horno, una ola de calor que tiene a varias zonas de México a casi 50 grados. Y el pronóstico para las próximas semanas proyectan un escenario aún más drástico, donde dan la alerta que el mes de mayo será infernal, a 50 grados, y por si fuera poco, viene otra alerta, donde se preguntan si se perfila un super El Niño. De acuerdo a la Universidad Autónoma de México, prevé eventos climáticos extremos en este 2026 por los modelos climáticos internacionales que anticipan la posible formación de un evento de El Niño de intensidad alta entre el 2026 y 2027, con efectos potencialmente extremos sobre lluvias, sequías, huracanes, temperaturas extremas por la interacción con el cambio climático. Y todo, como dice Mateo capítulo 24, versículo 8, es principio de dolores, lo que también nos advierte Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23, que ya la creación gime a una. Es una alerta de la misma creación de todos estos eventos extremos que se están viviendo ya. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, los que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Y eso ocurrirá en el glorioso evento del arrebatamiento, como lo hemos explicado en el programa pasado, que aparece en pantalla con el título Nadie lo vio venir, y que les exhortamos a verlo. El calor del océano profundo acecha en secreto a la Antártida. Las aguas cálidas de las profundidades oceánicas están ya acercándose peligrosamente a la Antártida,
ya amenazan con derretir sus plataformas de hielo desde abajo, lo que puede resultar crítico, que preocupa a los científicos porque derretiría estos hielos que podrían provocar un aumento significativo del nivel del mar a escala global. Los científicos advierten que el deshielo acelerado en la Antártida podría elevar el nivel del mar hasta 58 metros, de acuerdo al estudio de expertos de la Universidad de Cambridge, donde han visto que el calentamiento global en las corrientes del océano austral está ya de manera preocupante porque esta agua caliente puede filtrarse por debajo de las plataformas de hielo antárticas, derritiéndolas desde abajo y desestabilizando los modelos climáticos debido al calentamiento global, con consecuencias que podrían sentirse en todas las costas del mundo. Y si usted se pregunta por qué en todas las costas del mundo se van a sentir, porque la misma palabra de Dios nos alerta con miles de años antes que las costas, los litorales, van a ser afectados. Todas las islas del mundo van a desaparecer, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 14. Y también nos lo confirma Apocalipsis capítulo 16, versículo 20, donde todas las islas van a huir, van a desaparecer, porque todos los litorales a nivel mundial van a ser afectados al subir el nivel del mar. Por eso debemos de estar orando y orando en todo tiempo, como nos lo dice la palabra de Dios en Lucas 21, versículo 36, para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán a la tierra y de estar mejor en pie delante del Hijo del Hombre en el día del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque la palabra escapar viene de la palabra griega ekfuego, que significa salir terrenalmente. Y eso solamente puede ocurrir el día glorioso que ocurra el arrebatamiento. Por eso es mejor estar de pie delante del Hijo del Hombre y no pasar por estos juicios que vendrán a la tierra. Peligroso tiempo, muerto en Irán. El estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán abre nuevas amenazas de inestabilidad cada día que pasa. Las negociaciones de paz no arrancan, no empiezan y terminan en un estancamiento, donde la reapertura del estrecho de Hormuz es el objetivo más urgente, porque si sigue cerrado, estamos entrando ya en un tiempo muy peligroso, porque es un tiempo muerto en las negociaciones y las consecuencias. Cada día que pasen y se prolongue el bloqueo de impedir el paso por la principal ruta petrolera del planeta, abre un escenario de alto impacto para los mercados energéticos y para las economías mundialmente, donde está activando otros escenarios que pueden complicar la resolución de un conflicto cuyas repercusiones globales se están agravando a medida que pasan las semanas. Y ante este peligro, el presidente de los Estados Unidos vuelve a amenazar a Irán. Más vale ponerse listos pronto. Y esto lo hizo el mandatario en su cuenta de Truth Social, con una imagen de él donde aparece con gafas oscuras, un fusil de asalto y el mensaje: "No más, señor agradable", donde Estados Unidos está informando a través del Pentágono que estima que la guerra de Estados Unidos contra Irán ha costado $25,000 millones en 2 meses de guerra que han tenido contra Irán.
de tal forma que el presidente Donald Trump ve más efectivo la extensión del bloqueo naval que ha impuesto Estados Unidos a Irán que estarlo bombardeando. ¿Por qué? Porque está asfixiando, ahogando la economía iraní sin disparar un misil. Al no poder Irán romper el bloqueo que Estados Unidos tiene en esa zona y que frena por completo el poder exportar Irán su petróleo a China, donde también ya confirma Irán la ayuda que recibe de Rusia y China, en la que incluye la asistencia militar. Y aquí entramos exactamente como este titular de este periódico indica: ni guerra ni paz. Irán y Estados Unidos entran en una fase de guerra fría tras 2 meses de conflicto, donde no hay señales de un mínimo acuerdo que permita avanzar diplomáticamente para la paz. Este silencio, en este estancamiento en las negociaciones, suenan las alarmas y el peligro salta a la vista, que se activen las armas, donde Irán está obteniendo un respaldo cada vez más abierto de Rusia. La superpotencia nuclear de Rusia recibe un significativo suministro de drones iraníes para su guerra que tiene en Ucrania. La recepción en Moscú al ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi por parte del presidente ruso Vladimir Putin va mucho más allá de lo simbólico. Y ante todas estas cosas debemos de recordar, los que estudiamos la profecía bíblica, la alerta que nos dice 2 de Timoteo capítulo 3 del versículo 1 al 5, que debemos saber esto, que en los postreros días, los días que estamos viviendo ya, vendrán tiempos peligrosos. Y si usted se pregunta por qué, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vangloriosos, soberbios, blasfemos, sin afecto natural, implacables, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Con estas características sabemos qué es lo que viene, como nos lo advierte Ezequiel capítulo 38, donde Rusia, Gog y Magog, Ros, el nombre antiguo de Rusia, que usted puede verificar en una enciclopedia y darse cuenta que esta profecía que va caminando atrás de la profecía del Salmo 83, para que después de la guerra del Salmo 83 aparezcan en el escenario profético final la nación de Rusia y también Irán, Persia, que participarán en la segunda guerra del fin cuando vayan a Israel a invadirlo y allí sea el final de estas naciones, como nos lo dice Ezequiel capítulo 39 versículo 4. Y ante todas estas noticias que están ocurriendo, solamente nos indican que el glorioso evento del arrebatamiento está por suceder. Y para darnos cuenta que el arrebatamiento es muy diferente a la segunda venida, vamos a ver las diferencias que existen de estos dos grandes eventos, y todo bajo la palabra de Dios. El arrebatamiento, de una forma repentina, los creyentes de nuestro Señor Jesucristo subirán al encuentro con Él en las nubes, mientras que la segunda venida no es en el aire, sino en Jerusalén, en el monte de los olivos, con los judíos, que lo reconocerán como su Mesías. Primero debemos darnos cuenta que tanto la palabra el arrebatamiento como la segunda venida se escriben completamente diferente. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento viene de la palabra griega harpazo. Y cuando viene nuestro Señor Jesús en poder y gloria,
es cuando viene de las palabras griegas parusía, epifanía, que es en relación a la segunda venida. Ahora veamos estas diferencias. En el arrebatamiento viene a salvar a su iglesia verdadera, las vírgenes prudentes, sabias, o la manada pequeña, de ser libradas, de pasar y sufrir los juicios de la semana 70. Antes que se abra el primer sello de juicio, la iglesia de Cristo ya estamos cantando un cántico nuevo en su reino celestial, como dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, donde estaremos diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir. Apenas se van a abrir sus sellos, que son de juicio, porque tú fuiste inmolado, sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Aquí no está hablando de seres celestiales, sino de gente, de seres humanos aquí en la tierra, que ya estamos en su reino celestial cantando un cántico nuevo. Antes de tomar el libro y de abrir sus sellos, por nuestro Señor Jesucristo. En la segunda venida, como dice Apocalipsis capítulo 16, del versículo 12 al 16, es cuando viene nuestro Señor Jesús a Jerusalén a salvar a Israel de todas las naciones que fueron a la guerra del Armagedón a pelear contra Israel en la batalla del gran día del Todopoderoso, cuando nuestro Señor Jesucristo va a destruir a todos sus enemigos de Israel. Y aquí en la segunda venida ya venimos la iglesia de Cristo montados en caballos blancos, como dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 14, siguiendo a nuestro Señor Jesús, como lo explicamos amplia y profundamente en el programa pasado. Nadie lo vio venir, para que si usted quiere ampliar más este tema y tener más bases bíblicas, lo pueda ver para darse cuenta que ahí ya venimos con un cuerpo transformado, cambiado a lo que es el cuerpo terrenal. En el arrebatamiento, el encuentro de la iglesia de Cristo con nuestro Señor Jesucristo es en las nubes, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 16 al 18. En la segunda venida, el encuentro es en el Monte de los Olivos, en Jerusalén, en Israel, como dice Zacarías capítulo 14, versículo 4, cuando nuestro Señor Jesucristo pone sus pies en el Monte de los Olivos, allá en Jerusalén, cuando viene a rescatar a Israel. En el arrebatamiento, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18, nuestro Señor Jesús desciende del tercer cielo al segundo cielo y nos va a arrebatar, nos va a llevar a su encuentro con Él en las nubes y estaremos con Él en el aire, no en la tierra. En la segunda venida, como nos dice Mateo capítulo 24, del versículo 29 al 31, nuestro Señor Jesús viene a la tierra y ahí sí pone sus pies en el Monte de los Olivos, en Jerusalén, y viene por sus escogidos de Israel y manda a sus ángeles a juntarlos. En el arrebatamiento, nuestro Señor Jesús viene por su iglesia, como dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, como la estrella resplandeciente de la mañana. En la segunda venida viene, como dice Malaquías capítulo 4, versículos 1 y 2, cuando nuestro Señor Jesús viene como el sol de justicia, en el día ardiente como un horno, la guerra del Armagedón, donde estarán todos los ejércitos de las naciones de todo el mundo, reunidos en Jerusalén. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa
Así será aquel día que vendrá, como también nos dice el siguiente versículo, donde está la promesa para Israel. Mas a vosotros, Israel, los que teméis mi nombre, el nombre de Jesús, de Yeshua en hebreo, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. En el arrebatamiento, la iglesia de Cristo entra al gozo de nuestro Señor Jesús, como dice Mateo capítulo 25, versículo 10, cuando viene el esposo por su iglesia, por su esposa, que está preparada, y entrarán con él a las bodas del Cordero. En la segunda venida, nuestro Señor Jesús pone fin a la angustia de Jacob, de Israel, y termina la semana 70 de Israel, como dice Jeremías capítulo 30, versículo 7 y versículo 11. ¡Ah, cuán grande es aquel día! ¿Cuál día? La semana 70 de Israel, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, Israel, pero de ella será librado. Versículo 11. Porque yo estoy contigo, Israel, para salvarte, dice Jehová, Yahvé, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. En el arrebatamiento, la iglesia es llevada a sus moradas celestiales, como dice Juan capítulo 14, del versículo 1 al 3. Moradas que fue a preparar nuestro Señor Jesús en la casa de su Padre. En la segunda venida, los resucitados no van a las moradas celestiales. Van a entrar al reino milenial aquí en la tierra, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Cuando Juan vio tronos y ahí se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vio las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, al anticristo, ni a su imagen, y no recibieron la marca, el 666, en sus frentes, ni en sus manos. Y vivieron. Ahí van a resucitar, y reinarán con nuestro Señor Jesucristo 1000 años aquí en la tierra, como nos lo dice también Jeremías capítulo 30, versículos 9 y 10. Cuando Israel servirá a Jehová, a Yahvé su Dios, y a David su rey. El rey David volverá a estar aquí en la tierra vivo, a quien Dios va a levantar entre su pueblo de Israel. Versículo 10. Tú pues, siervo mío Jacob, Israel, no temas, dice Jehová, Yahvé, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvó de lejos, a ti y a tu descendencia, de la tierra de cautividad. Y Jacob, Israel, volverá a descansar y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. En el arrebatamiento, la iglesia de Cristo solo verán a nuestro Señor Jesús los que estén en santidad, como dice Hebreos 12:14. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús santo es, como dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16. En la segunda venida, ahí sí, todo ojo lo verá, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.
Aquí todo ojo lo verá, hasta el anticristo y el falso profeta. En el arrebatamiento, solamente los que busquen la santidad. El arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento, como dice Mateo capítulo 24, versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, Iglesia de Cristo, porque el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesús, vendrá a la hora que no pensáis. En la segunda venida es hasta el final de la guerra del Armagedón, allá en Israel, como dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su segunda venida. El arrebatamiento está escrito y profetizado en la palabra de Dios. Nos muestra claramente que sucede antes que se abra el primer sello de juicio, juicios que vienen para la tierra. El arrebatamiento es el traslado de personas que ya han ocurrido anteriormente, como fue con Enoc, que fue el primer arrebatamiento, como dice Génesis capítulo 5, versículo 24. El segundo arrebatamiento fue el del profeta Elías, cuando caminaba con Eliseo, como nos dice Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Tampoco debemos de olvidar lo que pasó con Felipe en Hechos capítulo 8, versículo 39, cuando Felipe bautizó al eunuco, y que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Y el de nuestro Señor Jesús, como dice Hechos capítulo 1, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. También Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su Hijo, nuestro Señor Jesús, fue arrebatado para Dios y para su trono. Y si estos eventos han ocurrido anteriormente, que no le quede la menor duda que el siguiente evento del arrebatamiento es la Iglesia de Cristo. El tiempo de gracia se acaba. Los eventos cada vez nos indican que el glorioso evento del arrebatamiento está cerca. Y si usted ya no cree en ese glorioso evento del arrebatamiento, porque ha encontrado predicadores que le dicen que no hay arrebatamiento, que no existe ese evento, a pesar de que está escrito y profetizado en la palabra de Dios, muchos desconocen de este evento y lo confunden con la segunda venida. Pero aquellos que escuchan y que le dice que no hay arrebatamiento, el peligro está para usted creer esas mentiras, porque el arrebatamiento está escrito y profetizado en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18. Y aquí el peligro: si usted está siguiendo, escuchando a un predicador que no cree en el arrebatamiento, o que le dice que es lo mismo que la segunda venida, cuidado, porque para irse en el arrebatamiento, el primer arrebatado nos dice qué características tenía para poderse ir en ese glorioso evento. El primer arrebatado fue Enoc, como dice Génesis capítulo 5, versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios, caminó conforme a su voluntad, y desapareció, porque se lo llevó Dios. Aquí hay un requisito:
que se fue porque caminó conforme a Dios. Y muchos se quieren ir en el arrebatamiento y no caminan conforme a Dios, conforme a su palabra. Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Escuche otro requisito para poderse ir en el arrebatamiento. Por la fe, Enoc fue traspuesto, arrebatado. Si usted está siguiendo una persona que le dice que no hay arrebatamiento, ya le quitó su fe. Usted ya le está creyendo al hombre y no a la palabra de Dios. Y si Enoc fue traspuesto por su fe para no ver muerte y no fue hallado. Eso es lo que va a pasar con todos los que queremos estar en ese glorioso evento del arrebatamiento, que no vamos a ser hallados. ¿Por qué? Porque nos traspuso Dios, nos arrebató. Y antes que fuese traspuesto, antes que seamos arrebatados, todos tenemos que tener testimonio de haber agradado a Dios. Si usted no ha dejado la vieja manera de vivir y sigue igual, entonces no lo hace diferente al mundo. Siguen las mismas cosas. Pero los que han nacido de nuevo, como dice Juan capítulo 3, versículo 3, son los que han dejado el mundo y tratan de agradar a Dios todos los días. Y en caso que haya pecado, abogado tenemos ante Padre Eterno, a nuestro Señor Jesucristo, como dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Ahora, si usted ya no le quiere creer a la palabra de Dios, ha perdido su fe. Y vea qué es lo que pasa, como nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Queda claro? Si usted ya no cree en el arrebatamiento, entonces ¿dónde está su fe? ¿Cómo va a ser posible agradar a Dios cuando lo tiene escrito y profetizado en su palabra? Y escuche, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay este evento glorioso del arrebatamiento y que es galardonador Dios de los que lo buscan, de los que le creen su palabra. Y el premio, el galardón, es cuando nos vayamos en el arrebatamiento, las vírgenes prudentes y los que se queden sean las vírgenes insensatas, que no cambiaron su manera de vivir y que sus lámparas no tenían aceite, no estaban llenas del Espíritu Santo. Vamos a orar y pedirle a Dios que en su misericordia nos tome por dignos de ser llevados en ese día glorioso del arrebatamiento. Y que si usted no está a cuentas con Dios, hoy le pida a Dios que lo perdone y que en su gracia y misericordia, su santo y bendito Espíritu le redarguya en todo momento para ser esa persona que camine conforme a su palabra y pueda ser de los bendecidos de irse en el glorioso evento del arrebatamiento. Repita después de mí y diga: Señor Jesús, este día vengo ante ti a pedirte perdón por todas mis faltas, por todos mis pecados. Tú eres el único que nos puede perdonar y justificar ante Padre Eterno, porque Primera de Juan capítulo 1, versículos del 7 al 9, tú nos dices que tu sangre preciosa limpia todos nuestros pecados, iniquidades y maldades, y que tu bendita sangre nos limpia. Hoy te pedimos nos limpies de toda maldad que haya en nosotros, nos cambies y nos transformes, y que en el día de hoy te suplico me permitas recibirte en mi corazón, porque el día de hoy te confieso mi Señor y Salvador. Te pido me perdones, me transformes y me cambies y me prepares para ese día glorioso que anhelo, el de irme contigo. Y te pido, mi amado Señor y Salvador Jesús, escribas mi nombre en el libro de la vida, que es tu santo y bendito libro, el libro del Cordero. Clamo ante ti, Padre Eterno, ser lleno de tu santo y bendito Espíritu,
te lo pido en el nombre de mi Señor y Salvador Jesús. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Doy gracias a Dios por habernos acompañado en este programa. Y que sea usted esa persona que el día de hoy cambie su vida para salvación en nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha sido bendecido, comparte este video. Si usted ha sido bendecido, hable de nuestro Señor Jesucristo, que pronto nos iremos a las bodas del Cordero. Les pido de favor que estén orando, intercediendo unos por otros, y dejen sus comentarios aquí abajo para que sus oraciones y bendiciones los alcancen cuando los estén leyendo. Le doy gracias a Dios por sus vidas, y así también cuando lean los comentarios de los demás y las bendiciones, también los bendigan a usted y a su familia. Muchísimas gracias. Si Dios quiere y nos lo permite, nos vemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya volamos y estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata. ¿Qué significa? El Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, por favor. Ven, mi amado.